Esto aquí, esto aquí. Vale, todo en su sitio. Pues empezamos a leer por el prólogo, la primera parte. Qué bueno, que no... Bueno, se recorta el título, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. El título no pasa nada. Vale, pues estamos en el prólogo y empezamos. Vale. Y así fue que, en llegando al río Turín, sentí el profundo deseo en mí de deleitarme de la muy bella y apacible villa de Creus. Dícese de ella ser cuna de cumplidoras gentes, inclinadas hacia la paz, la tranquilidad y al diligente cultivo de la tierra. Su ejemplo, lejos de ser vano o insustancial, sirve para la instrucción del más rico y del más pobre, pues todos debemos de procurar el adecuado y sacrificado cumplimiento de nuestros menesteres. Únicamente conduciéndonos de esta buena manera, aseguramos una humilde y adecuada construcción del espíritu y de la fe en Abel. Anónimo, Codex Lascarino, libro tercero, de Lucrecio y sus taimadas tierras. Al abrigo de la noche, dos figuras se escabulleron entre las pequeñas y miserables cabañas del lugar. Algún que otro madrugador ya había salido a hacer sus necesidades o a alimentar a sus animales, pero no serían un problema. Todo marchaba según lo previsto. Solo faltaba esperar. De entre las tinieblas surgió entonces una tercera figura. Las otras dos le recibieron y escucharon sus palabras. Únicamente el viento y la luna fueron testigos de su comedida y fugaz conversación. Finalizada la intervención del recién llegado, las tres figuras se dispersaron por entre los edificios y se perdieron entre las sombras. Sus pasos emitían tenues roces, como si los mismísimos espectros volvieran a caminar por entre los vivos. El frío de la mañana despertó a todos los habitantes de la cabaña antes de lo que hubiesen deseado. Las pobres mantas de lana que envolvían a su esposa, marido y bebé, simplemente eran insuficientes ante el inclemente rocío de Creus, que insistía en colarse por las rendijas de la madera de las paredes y la paja del tejado. Mascullando maldiciones de todo tipo, el marido se levantó de la cama y encendió un primer fuego para cocinar el almuerzo. El bebé comenzó a llorar reclamando calor y alimento por igual. La madre, tierna y cuidadosa, se encargó gustosa de cumplir ambas demandas, y la cabaña, oficialmente, despertó un día más. Iluminada por el fuego y la tenue luz de las ventanas, la penumbra parecía acentuarse en la única estancia que componía la cabaña. Largas sombras se proyectaban sobre el funcional jergón relleno de paja, la burda mesa y taburetes de madera sin pulir, los utensilios de cocina hechos en cerámica, madera y hierro, el cofre donde se atesoraban las posesiones más valiosas del lugar y el hogar donde se exorcizaba el frío del cuerpo. Tan escaso era el mobiliario de aquella morada. ¿Te apetece un poco de conejo, Ilitia?, preguntó el marido a su mujer mientras ponía un pequeño caldero al fuego. No, cariño, gracias. Me basta con algo ligero. Como quieras. Ilitia, una veinteañera de pelo gris azulado y algo rechoncha, salió de la cama y procedió a vestirse. El marido fingió remover el caldero para no perderse detalle alguno. Las calzas marrones de suela reforzada que vestía reafirmaban unas piernas de por sí hermosas, y la saya gris, que le llegaba a las rodillas y que siempre ataba con un cinturón de cuero, definía su figura y le daba un porte digno de la corte. Siegfried, murmuró ella sin siquiera mirar para comprobar lo que hacía su marido. ¿Se te va a quemar? Efectivamente, las gachas del caldero empezaban a borbotear como el acero de una forja. Siegfried volvió a maldecir y usó su propia camisa para agarrar las asas y sacar el caldero del fuego. El ardor del metal no tardó en obsequiarlo con quemaduras en ambas manos. ¡1000 millares de 1000 demonios!, gritó el hombre mientras sacudía las manos en el aire. Ilitia se acercó entonces y lo condujo tranquilamente a un cubo de agua para que introdujera las manos. Parece mentira que fueras maestro en Dulucard. Embobarte de esa manera mirando a una mujer. ¡Qué desfachatez! Y le mesó su descuidada barba negra. Siegfried le devolvió una cálida sonrisa. ¿Cierto? Pero aquellas mujeres no eran ni tan inteligentes ni tan bellas. ¡Cállate!, replicó ella dándole un ligero cachete. Y ya puedes ir a buscar agua a la fuente, añadió señalando al cubo y a sus manos mojadas.
porque de esa ni bebe ni se asea una servidora. A sus órdenes, mi capitán, contestó Siegfried cuadrándose con fingida severidad ante ella. Así, mientras Ilitia cambiaba de ropa al bebé y preparaba el resto del almuerzo, Siegfried vistió sus calzas, se ajustó su abrigo de lana con una fíbula, descolgó un farol de lampiridae para iluminar el camino y recogió del suelo un cubo de agua vacío. Vuelvo en un rato. A su salida, las brumas de la mañana lo envolvieron en un húmedo y fresco abrazo. Kraus sin duda era un lugar tranquilo, idílico, dirían algunos, pero su cercanía a la cordillera de Reith y al río Turín no traía más que nieblas vespertinas que calaban en el tuétano y más allá. Siegfried se arrebujó en su capa, dio cuerda a su reloj de bolsillo y apretó el paso en dirección a la fuente. Las calles estaban desiertas, ni un alma se le cruzó en todo el recorrido, pero era algo relativamente normal. Todos, si no la gran mayoría de los habitantes, habrían salido hacía tiempo a cumplir con sus labores en el campo, pues les era preferible trabajar al fresco que lidiar con el calor del mediodía o de la tarde. Era una vida muy rutinaria, aburrida en opinión de Siegfried, pero era todo cuanto necesitaban y podían esperar dadas las circunstancias. A pesar de los callos en las manos, de la espalda quejumbrosa y de los paupérrimos réditos por su trabajo, hallaba la alegría y felicidad cada día en aquel pequeño pueblo perdido de Lucrecio. Abel lo conservara por mucho tiempo. Finalmente llegó a la fuente. Una fina capa de agua y escarcha la cubría entera, cual armadura de muy noble caballero. A su alrededor, 2 cubos sin dueño reposaban tumbados en el suelo. Siegfried envolvió sus manos en la capa y empezó a bombear con la manivela. Las brumas parecían espesarse con cada ida y venida de sus brazos, y el silencio absoluto únicamente parecía interrumpirse por los quejidos metálicos de la bomba de la fuente, como si con sus acciones estuviera molestando a alguien indefinido. «¡Venga, hombre, colabora un poco!», estalló Siegfried mientras miraba con reproche al caño por el que debía salir agua. Un relincho a sus espaldas contestó a sus maldiciones. Sobresaltado, Siegfried se giró y echó mano instintivamente a la daga de su cinto. Un potro ruano, en el que no había reparado por estar semioculto entre los jirones de niebla, le devolvía ahora una mirada de sorpresa. Tras unos segundos, empero, el equino bajó su cabeza para mordisquear unas hierbas sin darle mayor importancia. Siegfried respiró hondo y relajó su postura. Solo entonces se dio cuenta de que su daga ni siquiera estaba en el cinto, pues se la había dejado en casa. «Fantástico, ahora voy a parecer un loco ante los vecinos», comentó para sí. Se acercó al caballo y comprobó que estaba aparejado un carro cargado con algo de leña. A un lado del camino, cercanos a una casa, se acumulaban atillos de ramas, usados normalmente como yesca. «Tú eras de Felipe, ¿verdad?», preguntó al animal como si esperara una respuesta. «Te llamabas Furioso, ¿puede ser?». El potro resopló a modo de respuesta mientras Siegfried le acercó una mano para acariciar suavemente la crin. Por suerte el animal no se había espantado. Hubiera sido un fastidio el ir a buscarlo para su dueño. «Acepta mis disculpas, no quería importunarte». Sin más ceremonia, Siegfried le dio una última palmeada en el cuello y volvió a la fuente. No fue fácil, pero tras resudar casi tanta agua como había extraído, consiguió llenar el cubo. Furioso, ajeno a su desgracia y con su dueño aún sin aparecer, se movía levemente para buscar más pasto, desplazando consigo el carro. Con una sonrisa, Siegfried miró a la casa y gritó: «¡Felipe! ¡Que tu caballo se marcha por ahí solo! ¿Quieres que te lo ate?». El silencio fue cuanto obtuvo por respuesta. Extrañado, Siegfried se acercó a la casa y miró por la ventana. Dentro, en una penumbra apenas despejada por las brasas de un horno, no se atisbaba el menor rastro de vida. 2 platos pequeños, que pertenecían a los 2 hijos de Felipe, reposaban sobre la mesa, ya fríos. La puerta de la entrada, no se había dado cuenta antes, estaba entreabierta y se balanceaba suavemente a merced del viento. Siegfried se dio la vuelta y miró a su alrededor. Los cubos de madera de la fuente seguían allí sin ser reclamados, rodando libres por el suelo. Furioso, continuaba empecinado en su búsqueda de alimento, alejándose más y más con el carro de leña, y ahora que se fijaba, no había ni un mísero sonido en el pueblo, ni uno. Ni siquiera los pájaros rompían con sus trinos la quietud. El aire, normalmente cargado del aroma del humo de los fuegos de las casas, despedía ahora un reconocible olor de tierra mojada.
El pueblo entero estaba vacío, como si todos se hubieran esfumado en mitad de sus quehaceres. Siegfried notó cómo el corazón le daba un vuelco y se le agitaba la respiración. Sin perder tiempo en recuperar el cubo, salió a carrera abierta hacia su casa. En su cabeza se arremolinaban toda suerte de pensamientos, todos igual de nefastos y fatídicos. El barro del camino lo hacía tropezar y perder el equilibrio. Sus pulmones se quejaban por el repentino esfuerzo. La garganta le ardía por tener que respirar aire frío, pero no se detuvo hasta que estuvo frente a la puerta de su casa. Allí se mantuvo unos segundos, tomando aliento por si le hiciera falta para lo que viniese. Despacio, muy lentamente, se acercó a la ventana y echó un vistazo al interior. En la cama, vestido con un pequeño peto de cuero y unas botas diminutas, el pequeño Basilio se enfrentaba en valeroso combate a las mantas de lana de la cama. Su piel pálida, ofuscada en la cabeza con un pelo tan negro como el de su padre, refulgía incluso entre las sombras de la casa. Siegfried respiró entonces hondo y dejó escapar una ligera risotada. Para variar, su paranoia había vuelto a hacer de las suyas, y para variar, Ilitia le volvería a echar una reprimenda por preocuparse en exceso. Con las manos aún temblando, el hombre entró a su casa y preparó la mejor excusa que pudo encontrar para justificar su regreso sin el agua. Su mujer, que no estaba en casa, se habría ausentado seguramente para hacer sus necesidades. Siempre se quejaba de que otros vecinos disponían por lo menos de una letrina en su casa, que a ella se le congelaba todo cuando iba al medio del silvestre, y que a ver si podía construir él una parecida. Tenía que darle la razón. En Dulucart habría muchas cosas malas, pero por lo menos podrían hacer sus cosas con algo de dignidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por su estómago. El tenue aroma de las gachas humeantes de la mesa le había recordado lo hambriento que estaba. Primero comería, luego volvería a la fuente y de ahí iría a revisar la huerta. Un día sencillo. Sin intención de esperar a su esposa, Siegfried se sentó a comer con toda tranquilidad. Las gachas no tenían el mejor sabor, por momentos incluso se podía decir que no tenían siquiera sabor. Era en estos momentos en los que su mente tendía a regresar a Dulucart, a su cómoda casa con estufa, a su silenciosa y tranquila biblioteca, a las deliciosas carnes y guisos cocinados a fuego lento, a sus alumnos que le habían despedido entre lágrimas y súplicas para que se quedara. Siegfried sacudió la cabeza para alejar aquellos pensamientos. No, ahora estaba con su esposa y su hijo. Estaba con Ilitia y Basilio, y no había que arrepentirse de nada, siempre que estuviera con ellos. Todo lo demás eran lujos vanos, caprichos que podían irse al infierno siempre que él pudiera cuidar y estar con ellos hasta el fin de sus días. Intentando validar sus palabras, Siegfried se levantó de la mesa y fue a coger a Basilio para acunarlo entre sus brazos. El pequeño aún agarraba con su mano derecha la manta, negándose a aceptar la derrota contra tan tenaz rival. Aquel ser, tan frágil y tan pequeño, era su hijo, suyo y de Ilitia, y de nadie más. Estaba seguro, algún día llegaría lejos, sería un gran hombre, pero mientras ese momento no llegara, lo único que podía hacer por él y por el mundo era protegerlo contra todo mal. Estrechándolo entre sus brazos en un sentido abrazo, Siegfried se percató entonces de que un papel asomaba en el pequeño bolsillo del peto del bebé. Extrañado, dejó al niño en la cama otra vez y sacó el papel para leerlo. Solamente había 12 palabras escritas en una elegante caligrafía, 12 simples pero lapidarias palabras que parecieron adquirir la dimensión de primigenios monolitos de inconmensurable antigüedad. Ella ya no volverá. De ti depende la vida de tu hijo. Siegfried cayó al suelo de rodillas. La mente se le nubló y quedó en blanco. En su cuello se formó una presión insoportable y asfixiante. Su corazón se volvió a desbocar. Gritó tan alto como para que todo Lucrecio oyera su pesar. Basilio, como si hubiera entendido la situación, también empezó a llorar sin consuelo.